Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Gracias. La pregunta que tengo es, ¿a quién le dice Dios eso? ¿A quién le dice el Señor Jesús eso? Porque está ahí y está hablando el Señor Jesús. Erráis desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Digamos que la gran mayoría de las personas pasamos la vida quejándonos por A, por B o por C. La gran mayoría de las personas, sean creyentes o no creyentes, que si esto, que si aquello, que si la política, que la economía, que la salud, que lo que sea, que el hijo, que la hija, que el hogar, que la familia. Pero pasamos la mayoría de la vida estresados, pasamos la mayoría de la vida en situaciones bien difíciles en nuestra mente, en nuestro ser entero, inclusive, por situaciones, por muchas situaciones. Pero ¿qué dice el Señor hoy para los que vivimos esos temas? Erráis ignorando las escrituras. ¿Quién tiene otra versión para ese versículo? Y el poder de Dios. Jesús les contestó, ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las escrituras ni conocen el poder de Dios. Entonces, ¿por qué se vive estresado? ¿Por qué se vive angustiado? ¿Por qué se vive afanado? Por la A o la B o la C situaciones. Porque desconocemos lo que las escrituras dicen. Y como desconocemos lo que la escritura dice, también dice que desconocemos el poder de Dios. ¿Para quién es eso? ¿Para los incrédulos? Yo pienso que no, que es para nosotros los creyentes, los que andamos en afanes, los que vivimos con la mente alborotada pensando una cosa y otra, y dele, planee, haga, suba, baje, ignorando realmente lo que Dios dice en la escritura. ¿Por qué pasa eso? Seguramente pues no tenemos ¿cómo se llamará eso? Ese amor, esa pasión por estar escudriñando la palabra, que es la que nos habla de Dios, que es la que nos dice cómo se vive el día a día, cómo se vive cada situación, con qué sabiduría nosotros tenemos que avanzar, etcétera, etcétera. Entonces, esas situaciones no se van a arreglar por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, por lo que podemos, por lo que tenemos. Eso no va a ser así. Tiene que ser entendiendo las escrituras, no ignorándolas, y el poder de Dios, que ahí es donde está la cosa bonita. El poder de Dios también actúa en ese caso. José Gabriel, yo no sé quién tiene Jeremías 32:17. Ah, mi Señor y Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Gracias, José. Entonces dice que Dios creó los cielos y la tierra con todo su poder y que para Él no hay nada imposible. Entonces, para los que nos afanamos por A, B o C, ¿creemos que para Dios hay cosas imposibles? Yo pienso que sí, porque el que está afanado está errando, desconociendo las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en esta mañana con nuestro corazón? Que abramos nuestro corazón a las escrituras, que abramos nuestro corazón a entender las escrituras, porque créanme, hermanos, en oración, en estudio de la palabra, metiéndonos con el Señor, nos hemos podido dar cuenta nosotros acá en casa que el Señor nos ha dado tantas cosas en estos últimos años, pero tantas cosas que yo siento vergüenza conmigo mismo cuando estoy afanado, preocupado, ansioso, estresado. Yo todavía siento pena, realmente pena, porque, o sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros que nosotros no nos hemos dado cuenta? Y digo todos porque somos cuerpo. Y yo si le digo a alguien que levante la mano, que no se afane, que no se angustie, pues yo creo que no hay ni uno que no la levante. O sea, si la levanta es porque es un duro metido con el Señor, o sea, está andando como tiene que ser. Pero la verdad es que la escritura es tan bonita y tan clara que si nosotros nos ubicamos un poquito en ella, nos metemos un poquito en ella, nuestra mente va a ser renovada, nuestra fe va a ser, como se dice hoy en día, empoderada, o sea, tener poder, fuerza la fe. No en balde dice la escritura en Efesios 6, que sobre todas las cosas tenemos que mantener el escudo de la fe levantado contra cualquier afán, contra cualquier angustia, contra cualquier problema, contra el presente, el pasado, el futuro. Necesitamos tener el escudo de la fe levantado con toda la potencia, porque si no vamos a vivir como estamos hablando, estresados, angustiados y demás, queriendo hacer nosotros, queriendo empujar un tren loma arriba, sabiendo que no podemos y nos vamos a hacer daño. Hechos 26:8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Se juzga entre nosotros como algo increíble que Dios resucite a los muertos? Pues inclusive hasta para el mismo creyente le queda difícil creer que ha resucitado a los muertos y que es una persona viva hoy en día, no una persona muerta, sino que está viva. Todavía le parece increíble que Dios lo haya resucitado de los muertos y que pertenecemos a otro reino, pertenecemos a un Señor que se llama Jesucristo, que nuestra mente está renovada, cambiada, transformada para poder creer
lo que Dios dice, para entender sus escrituras y el poder de Dios. O sea, esto es maravilloso, pero lo que no es maravilloso es que nosotros con nuestra vida de pronto nos asombremos que nosotros hayamos sido resucitados de los muertos y todavía no lo creamos. Esto es para meditarlo, hermanos, para ir a la escritura, para ir a la oración y decir, Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi lugar? ¿Por qué todavía ando en el corre-corre? Y ahí es donde yo quería hacer una invitación a mis hermanos y mis hermanas, de verdad una invitación. Y la invitación no es a que alguien empiece a hablar las escrituras y los otros a escuchar, sino a tener una conversación de iglesia, en donde podamos saber en dónde estamos, en todos los aspectos de nuestra vida, hablando espiritualmente, nuestra fe, el entendimiento de las escrituras, qué nos ha dicho Dios en lo personal, y como hemos dicho tantas veces, hermano, que no sea letra, o sea, que uno repita, o sea, una pregunta y la contesta uno como manera automática, como si uno escribiera en el computador y me aparece en Google la respuesta. No es eso. Yo estoy realmente anonadado, gozoso, feliz, hasta nervioso, analizando y viendo lo que Dios nos ha enseñado en estos tiempos, que yo digo, Dios mío, gracias por lo que nos das. Necesitamos nosotros es despertar, entender todo lo que Dios nos ha dado. Eso sí lo necesitamos, Padre, pero qué maravilla de tus enseñanzas. Uno escucha los videos de las enseñanzas anteriores, de 2 años, de 3 años, de 1 año atrás, y uno dice, todo esto has hablado, Señor, en esta comunidad, todo esto. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso, hermanos? Que no es en la única comunidad. Nosotros escuchamos maestros de otras comunidades a nivel del mundo y esto están dando. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera increíble, porque es que los tiempos que se están moviendo no son fáciles en el planeta Tierra. Y Dios está dando y está dando y está dando para que todos estemos preparados realmente para lo que se está moviendo a nivel global. Entonces, es que es cosa maravillosa todavía para mí que Dios resucite de los muertos, es algo que se tendría discusión, o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando de lo que Él hizo con nosotros? Sería la pregunta que yo me haría. ¿Y para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito de haberme resucitado de los muertos? ¿Será que puede resucitar de los muertos al más malo, a nuestros gobernantes, a nuestra justicia, a todos? ¿Nos podrá resucitar Dios de los muertos? ¿Será cosa increíble que eso pase? No, eso no es increíble. Mientras los vivos que somos nosotros llevemos el mensaje, eso es posible. Totalmente posible que el poder de Dios se manifieste en otras personas como se ha manifestado en nosotros. Y para terminar, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice acá, desde el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ya está allá nuestra ciudadanía, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Estamos en el cielo o estamos acá? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, pero estamos esperando al Señor Jesucristo acá. Entonces estamos hablando de identidad, estamos hablando de lo que ya somos en Él, en el Señor que tenemos y que va a regresar muy pronto. Pero el versículo 21 es el que yo quiero transmitir de acuerdo a lo que vengo a hablar. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, esta carne, la va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Es nuestra esperanza o queremos seguir viviendo en este cuerpo por siempre? O que este cuerpo que nos hace vivir humillados todos los días sea transformado. Eso no nos tiene que asombrar. Eso lo tenemos que anhelar, desear con todas nuestras fuerzas, que realmente esta carne sea transformada. Esto mortal se ha convertido en inmortal. Y los hermanos que ya han muerto, que eso corruptible se convierta en incorruptible y podamos estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Entonces yo creo que esta mañana pareciera que es muy serio todo, pero la verdad es que es muy lindo porque la obra de Dios en cada uno de nosotros debe ser evidente. Nos ha dado grandes cosas el Señor de Él para que nosotros ya no andemos como muchas veces andamos, en unas angustias y en unos afanes y en unas formas de pensar y de hablar y de vivir las cosas que uno no entiende. ¿Cómo es que uno todavía puede vivir así? Todavía no manifestar uno que uno realmente es el Señor Jesús sobre la tierra, ese pan de vida, esa luz, esa sal, ese abono que necesitan muchos para resucitar de los muertos. Entonces, esto es para decirles, quisiera que ustedes aportaran una idea de cuándo nos podemos reunir como iglesia, a que cada uno podamos conversar un poco. No se va a demorar 1 hora o 2, se puede demorar 3 o 4 horas la reunión, 5 o 6, no sé. Podamos manifestar cada uno de nosotros lo que Dios nos ha dado, pero también por qué no lo podemos vivir, porque para eso está el cuerpo, no para acusar, sino bueno, algo tenemos que hacer, algo Dios mostrará, ya lo hizo, ¿qué tenemos que hacer con lo que Él ya hizo? Pero necesitamos hablar como iglesia, porque ¿qué sacamos con coma y coma y coma y coma? Y hay veces uno se mira y uno dice, Dios mío, pero entonces, ¿dónde está el alimento? En lugar de verme gordito, bonito, me estoy viendo más flaco y más flaco y más flaco, como si no me alimentara. Estoy hablando espiritualmente. Yo quisiera que alguno de mis hermanos leyera el devocional de hoy que está en el estado. Alguno que lo tenga, que por favor lo lea. Para terminar,
la intervención mía, animándolos, exhortándolos, será en amor, con todo el amor que me genera todo esto que el Señor me muestra, para que de verdad la iglesia manifieste que Dios es todopoderoso, que nuestro Señor es todopoderoso, que es santo, que es justo, que es verdadero, que es fiel, para manifestar nosotros que hemos resucitado de los muertos, que estábamos entre los muertos, que estábamos en las tinieblas y que estamos vivos y estamos en luz, que lo podamos manifestar, que lo podamos creer, pero que lo podamos manifestar también a los demás, que lo podamos hacer, de verdad que lo podamos hacer. Esto, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que el Señor nos está dando todo el tiempo es tan bonito, tan maravilloso, que no podemos ser iguales. Es que es imposible, o estamos no entendiendo las escrituras y el poder de Dios, o no lo estamos entendiendo, porque saberlo lo sabemos, así sea académicamente, pero lo sabemos, pero entenderlo es otra cosa. El que oye y entiende, ese es el que da fruto, dice Mateo 3, esa buena tierra que oye y entiende. Entonces, eso es lo que quiero exponerles, y quisiera que en el transcurso o sea, cuando se finalice la enseñanza podamos decir, nos vamos a reunir tal día. Solo lo voy a decir una vez, mis hermanos, porque esta invitación la he hecho muchas veces ya, y yo creo que hoy es como el punto para que tomemos seriedad y digamos, tal día nos vamos a reunir como cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene el estado de hoy, por favor? Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Sin ira, dice la Reina Valera, porque uno se levanta las manos para orar, pero tiene algo en su corazón contra el que va a orar, pues ¿para qué? Voy a decir que voy a orar por el presidente de la República. No, pero primero pienso que es malo, que es esto, que es lo otro, que aquí, que allí. Pues esa oración, ¿para qué? Eso no son manos santas. No estoy levantando mis manos limpias, puras, sin contiendas, sin nada, ¿cierto? Sin iras. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que nuestra mente tiene que cambiar realmente. Nuestra mente tiene que ser reformada, transformada, renovada y transformada para poder tener oraciones que tengan poder, que tengan razón de ser, que vayan con toda la fuerza y cumplan con lo que se está diciendo, porque es que nuestro corazón está puro, nuestras oraciones santas y puras, por el hogar, por los hijos, por las hijas, por la salud, por la economía, por nuestro entendimiento en las escrituras, por nuestra relación con Dios, que seguramente muchas veces nos hace falta. Esas son oraciones que si uno las hace por el otro, eso va a tener un resultado poderoso. En el libro de los Hechos muestran muchos ejemplos y modelos de cómo la iglesia oraba y las cárceles eran abiertas y los milagros sucedían grandemente. El libro de los Hechos es extraordinario en eso. Entonces, hermanos, muy buenos días con esta entrada. Muy buenos días a todos. Espero que nos podamos reunir como iglesia a conversar como hermanos, a exponer nuestro corazón como hermanos. Esto es difícil para mí, esto ha sido fácil, que lo que él es fácil para mí me va a ser de utilidad a mí, que tengo algo difícil por corregir o por hacer o por creer o por entender. Entonces, lo necesitamos reunión de cuerpo, o sea, cuando nos reunimos y de una vez programamos la fecha, nos reunimos acá y conversamos la palabra del Señor. Jenny. Buenos días para todos. Bueno, venimos hablando acerca del ser y quiero decir que es un tema bastante complejo, bastante difícil. No es un tema muy fácil de transmitir porque, como ya se ha dicho en las anteriores reuniones, ha sido un tema de debate de filósofos, psicólogos, religiosos, teólogos, judíos, filosofías, etcétera. Y cada uno tiene una postura, ¿cierto? Cada uno tiene una postura. Entonces, yo no quiero poner una postura, pero quiero irme despacio, quiero hacer un recorrido y quiero pedirles a los que conocen el tema que tengan un poco de paciencia por aquellas personas que van a ver, que quizá no conocen, que quizá aún no lo entienden, para que se pueda entender de una manera más clara. Y pensando en eso, entonces decidí traer unas gráficas para mirar un poquito al detalle qué es el ser según Dios, ¿sí? No según ninguna otra persona, sino según Dios. Y entonces vamos a ir mirando si eso se ajusta a lo que nosotros entendemos o no. Por ejemplo, yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿qué piensa usted de la obra que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo se siente? ¿Qué entiende usted por la obra de salvación que hizo? ¿Qué es salvación para usted? ¿Qué fue lo que se salvó? ¿Qué espera? ¿Cómo lo entiende? ¿Sí? Tal vez no son preguntas para responder, pero sí para que las medite. No sé si alguno tiene una pregunta que quiera hacerla.
Egna. Bueno, para mí ha sido, digamos que un cambio en mi pensamiento. Realmente, digamos que antes de que yo estuviera en esta comunidad, pues era como más hacer fuerza por todo, por cambiar, por salvarme, por llevar gente a la iglesia. Pero durante el tiempo que he estado acá he entendido que lo que el Señor hizo, nuestro Señor Jesucristo hizo, fue darnos esa libertad en nuestra mente, porque es ahí donde yo estaba esclava, donde empezó la esclavitud. Para mí esa ha sido pues como el proceso que he tenido en mi vida, y es un proceso en mi mentalidad, en mi pensamiento, y eso obviamente da un resultado en mis acciones. Y pues digamos que me siento tranquila, me siento en paz, he podido experimentar el reposo del Señor, aunque no es fácil, no digo que ya estoy en la plenitud pues de esto, pero pienso que voy por buen proceso y mi familia igual. Ok, muchas gracias, Egna. Pues aprovechando lo que has dicho, tal vez a alguna persona le surja la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que me esclaviza la mente, el corazón, el espíritu, el alma? A veces decimos muchas cosas que repetimos, pero no sabemos lo que estamos diciendo, ni por qué lo decimos, o creemos que sencillamente así es, pero tal vez no tenemos la certeza de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que murió, qué parte del ser murió, o qué parte del ser fue afectada con la salvación, ¿sí? Ese tipo de cosas que a veces son confusas, que a veces todavía como que nos cuesta, que uno dice, venga, pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? Yo no lo entiendo muy bien. Y es normal, realmente es normal, porque son cosas complejas, no es una cosa sencilla, porque estamos hablando de cosas espirituales que se manifiestan sí en un cuerpo, pero son cosas espirituales que no son fáciles de entender, y como dice la escritura, no son fáciles de discernir, porque se han de entender por el espíritu, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ir a Génesis 2 para mirar qué es el ser, qué fue lo que pasó, cómo fue que sucedió ese evento. Vamos a hacer un pequeño resumen, un recorderis para los que conocemos el tema, para los que aún no o más o menos lo entienden, seguramente se va a reforzar, pero creo que más que quizá hoy entender muchas cosas, que estoy segura que se van a entender, también van a surgir muchas preguntas, lo cual me parece estupendo, porque cuando hay preguntas que vienen, Respuesta. muy bien, respuesta. Entonces eso es genial, porque Dios dice, venga, pregunten, que yo respondo. Y creo que eso es lo que necesitamos para no ignorar, porque a veces ignoramos muchas cosas, pero Dios dice, yo quiero que ustedes conozcan, yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que ustedes entiendan. Entonces nos vamos a ir al comienzo para mirar un poco, porque esto es muy importante para saber realmente qué fue lo que pasó en nosotros, quiénes somos en esta historia. Y como estamos trabajando tanto en la identidad, esto es un tema demasiado pertinente, creo que diría que es indispensable conocer, y que es algo que no se puede obviar o tenerlo en el tintero como, sí, yo sé que ahí es algo. Entonces la gente dice, por ejemplo, cosas como que nosotros somos una parte espiritual y una parte física, ¿sí? En las últimas posturas que he visto, por ejemplo, de la neurociencia, se está hablando mucho de que el ser es cuerpo, porque es lo que se puede ver y palpar, que lo demás es algo que no se puede comprobar. Entonces, queriendo enfatizar en ello porque necesitan pruebas, entonces han determinado concluir de esa manera, sin verificar realmente, sin saber si eso es así o no, o porque quieren obviar ciertas cosas que no pueden demostrar, que no pueden palpar, que no pueden poner en descubierto a las personas, y entonces decir, mire, nosotros somos una ciencia y le puedo probar que hay esto. Entonces eso es difícil y realmente es un tema muy complicado, pero entonces para eso pues vamos a hacer esta dinámica hoy. Vamos a empezar, Katica, por favor. ¿Quién quiere leer Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué podemos ver de ese versículo? ¿Cuál sería como el centro? Como la identidad que le da a Dios y el propósito que le da Dios al hombre. Van a ser al hombre, ¿cierto? Van a ser al hombre. Y ese hombre, dice Dios, va a ser la imagen, ¿cierto? Y esa imagen va a ser conforme a la semejanza. Siguiente, Génesis 1:27. ¿Quién lee, por favor? Yo sigo. A ver. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Listo. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que se agrega a lo que ya se había dicho. Ha ampliado un poco más para dar más luz acerca de cuál es la intención, el deseo que tienen
de hacer al hombre y entonces ahora dan un poquitico más de amplitud de lo que van a hacer. ¿Qué notan que hay especial aquí? Se habla como de género, de hombre y mujer, ¿sí? Varón y hembra. No sé, lo veo de esa forma. Bueno, ¿qué más? Que aclara que es imagen de Dios, ¿Perdón? que aclara que lo creó a imagen de Dios, Muy bien. ¿Qué característica tiene esa imagen? o sea, que es Dios mismo, o sea, el que lo creó es Dios mismo, igual a él. Que esa imagen es a la semejanza de Dios. Ojo, más adelante aparece en la historia que hicieron imágenes de reptiles, de cuadrúpedos, de otras cosas que hacían parte de la creación y se hicieron imagen. Pero este hombre va a ser diseñado a la imagen de Dios conforme a la semejanza. ¿Cómo lo explico o cómo lo entiendo? Como cuando usted dice, bueno, yo quiero que me haga esta casa aquí, pero esta casa que me va a hacer, hágala conforme a la que está ahí en la esquina, ¿sí? O sea, ese es el modelo, conforme a esa que está allí. O sea, hay un modelo para hacer, no es como a mí me parece, ¿cierto? Sí, que hombre y mujer, sí, pero tiene una característica, va a ser a la semejanza de Dios. Y sí, hay una parte importante, esa imagen tiene dos características, que tiene una parte femenina y una parte masculina. Eso es lo que quiero resaltar de esa imagen, que nos está contando la escritura, que esa imagen fue creada en un cuerpo con una parte femenina y una parte masculina. ¿Listo? Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no hizo dos de una vez? ¿Por qué no dos muñequitos? ¿Por qué uno? Porque uno y luego dos, o dos en uno, se diría, ¿cierto? Solo piensen por favor en eso. ¿Por qué? Recuerden que Dios hace cosas no casuales, más bien causales, ¿cierto? Con propósito, con propósito. Dios siempre hace cosas porque tiene un propósito en lo que está haciendo. Bien habría podido hacer dos, pero esto tiene una razón de ser, ¿cierto? Entonces, la escritura nos cuenta que ese hombre fue creado en un cuerpo con una parte femenina y una masculina. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver cómo fue que lo hizo. Siguiente, alguien que lea por favor Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Aquí ocurre algo muy bueno, muy bonito. Entonces tenemos ahí ya el muñeco, ¿cierto? Formado, el cuerpo, pero él le da el soplo y luego dice que es un ser viviente, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si no da el soplo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa figura del polvo de la tierra que ha hecho? ¿Cómo estaría? Sin vida, inerte, muerto. Sin vida, sin vida. ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde dice eso? Santiago, Santiago, ¿lo lees por favor? Santiago 2. porque Ajá. como el cuerpo sin espíritu está muerto. Muy bien. Con esa información que nos está dando ese texto, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que le da vida al cuerpo? El espíritu. El espíritu. Y aquí dice que él sopló en la nariz, ¿cierto? Y después de eso fue un ser viviente. Entonces, miremos qué dice Primera de Corintios 15:45. ¿Qué información nos da acerca de este tema? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. Hasta ahí. Este primer hombre, que se llama Adán, dice la escritura que es un alma viviente, ¿sí? Porque acá no vemos que hable nada del alma. Sin embargo, la escritura nos está diciendo que ese hombre fue llamado un alma viviente después de estos acontecimientos que ya vimos. Y entonces, ¿qué será un ser viviente? ¿Qué será un ser viviente? Miremos, siguiente, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nos estamos ciñendo mucho a lo que diga la escritura sin agregar demasiado, porque creo que lo que dije en la introducción es muy importante, se ha dicho demasiado. Hoy queremos que él diga, qué fue lo que él hizo. Alguien que lea, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué información nos da ese texto? Alguien que lo explique, si quieres tú, si quiere otra persona, alguien que lo explique de una manera más... Pues dice clarito que todo el ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? y que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice. Okay. ¿Hay una parte más importante que otra para ese acontecimiento? Según el texto,
No, dice que santifique por completo. Muy bien, lo va a santificar por completo para la venida, ¿cierto? Del Señor. Listo, hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué han entendido? Alguien que quiera, por favor, aportar. Egna. Bueno, lo que hemos podido ver es, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego, bueno, primero hizo el cuerpo y ese cuerpo para que tuviera vida necesitó de un soplo de vida, de mejor dicho, su espíritu. Y el cuerpo junto con ese espíritu dieron paso pues al alma, en donde esas tres complementan a un ser viviente. Compone. Compone, exacto, a un ser viviente. Ok. Ahí vamos. Listo. Muchas gracias, Egna. ¿Alguien más que quiera agregar, no sé, qué vio, qué le llamó la atención de lo que se leyó, que usted de pronto no sabía o no le había prestado atención? ¿Qué característica más tiene ese ser, cómo fue creado, cómo fue formado? Bueno, yo digo que en lo que estoy viendo, que Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26, varón y hembra los crió. Entonces, lo que yo veo es que no hay forma de fallar en la creación del hombre, porque lo que Dios va a hacer es a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces va a ser algo perfecto, algo sin ningún margen de error. Yo quisiera decir, según 1 Corintios 15, Sí. ¿qué quiere decir o cuál es la diferencia entre alma vivificante y espíritu vivificante? Alma viviente. Sí, ¿qué sería la diferencia? Porque dice, el primer hombre fue hecho, Alma viviente y el segundo espíritu vivificante. Listo. esa se leyó, ¿verdad? 1 Corintios 15. Sí. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, por favor, me recuerdas, ¿sí? Creo que se va a entender en el desarrollo, pero es muy buena la pregunta. ¿Quién más? ¿Egna? Sí, es que quería preguntar, yo no sé, pero no me quedó muy claro cuando tú dices que el hombre fue creado ese cuerpo con una parte femenina y una parte masculina. Para mí no lo logré entender muy bien. Léelo. Génesis 1:26. Léelo nuevamente. 27. Perdón, 27. Gracias. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, pero dice los creó. Exactamente. Está hablando de dos partes que están dentro de ese cuerpo, ¿cierto? Varón y hembra los creó. ¿Es correcto? Porque lo dijimos. ¿Por qué no los hizo aparte? No sé, un muñequito acá, el otro acá y soplo en ambos, ¿cierto? Pero pone un cuerpo y dice que ahí está creado varón y hembra. Digo yo, una parte que es femenina y una que es masculina. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque como Dios nos ha enseñado, y para quienes van a escuchar este video por primera vez, se habla muchísimo de que Dios enseña a través de lo físico, a través de la creación, enseña lo espiritual, de modo que no tienen excusa. Dice Romanos 1:19 y 20, ¿sí? Dice que a través de la creación, desde la fundación del mundo, Dios hizo visible las cosas invisibles. Es decir, que lo físico que Él hizo, o toda la creación, nos muestra lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Lo espiritual, lo que no se puede ver, pero que por medio de esas cosas se pueden entender, ¿sí? Y entonces aquí nos deja unos datos bastante importantes que a veces uno pasa por alto, ¿sí? Y uno dice, venga, pero ¿por qué hace dos en un cuerpo? ¿Será que se quería ahorrar un poquito del polvo? ¿No le alcanzaba? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese Dios hace eso de esa manera? Pues eso tiene una razón de ser, que más adelante lo vamos a entender, pero yo sí quiero que quede claro que la imagen es varón y hembra, ¿sí? Y que ha sido formado en un solo cuerpo. ¿Es correcto? Qué pena ser tan reiterativa, ¿no? Pero pues Dale, tranquila. Para eso estamos. Digamos que no solamente somos nosotros los que vamos a ver este video, ¿no? Sí. ¿Cierto? Puede haber un malentendido al pensar que de pronto Dios creó en un solo ser a un hombre y una mujer, ¿sí? Por eso es mi pregunta y me gustaría que fuese un poquito más aclarada, precisamente porque puede decir, no, pues con razón existen otros géneros, porque en un solo ser hay un hombre y una mujer. Pero realmente es lo que dice la escritura, que en un solo cuerpo creó al varón y la hembra, y no dice a niñez o a un etcétera, ¿no? Dice varón y hembra. Está definiendo claramente los dos géneros, ¿cierto? Que ha creado. Solo que él lo determinó de esa manera, crearlos en un solo cuerpo, pero eso tiene una razón de ser, que si usted se queda hasta el final, quien quiera que esté viendo este video, creo que lo va a entender por qué razón Dios ha hecho eso. ¿Por qué? Pues porque Dios no hace nada por casualidad y porque todo lo que Él hace, lo hace adrede para dar una enseñanza. A través de eso físico muestra algo espiritual. Entonces,
Entonces es a donde queremos ir realmente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente vamos a ver cómo la escritura todo el tiempo nos muestra que todo está en una parte masculina y en una parte femenina, y eso tiene un propósito, ¿sí? No es casual. Joa. Dice la escritura, no para aclarar mucho lo que está diciendo la hermana Digna, porque me parece muy buena la pregunta en el sentido de las ideologías y todo lo que se está moviendo hoy en día, ¿cierto? Que buscan cualquier versículo de la escritura para acomodarlo a su manera de pensar. Pero digamos que como la segunda parte, voy a decir, la segunda parte de lo que se va a ver es para desglosar todo eso que las preguntas que se están haciendo, ¿cierto? En donde van a quedar claritas. Bueno, quiero hacer énfasis en que lo natural muestra lo espiritual. Lo natural muestra lo espiritual. Entonces eso es lo que vamos nosotros a desglosar. Esto que estamos viendo como natural, que hombre y hembra fueron creados en una sola persona, va a mostrarnos algo espiritual, que ya lo hemos estudiado, pero lo vamos a ver. Yo quiero leer solo 1 Corintios 11, versículos 11 y 2. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 2, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, bueno, Dios ha hecho al hombre, y para dar un ejemplo de que lo físico sí enseña algo espiritual, yo quisiera mostrarles la siguiente gráfica para mirar que realmente a través de la creación nosotros podemos palpar cómo esto es tan real y que Dios ha sido repetitivo en lo que Él hace, porque siempre tiene propósito, y es enseñar y es mostrar con lo físico lo espiritual. Cielo y tierra, ¿qué vemos acá? El cielo es una parte de la creación que está en masculino también, y la tierra está en género femenino, y Dios ha hecho esta unión para mostrar algo. Si el cielo no aporta lo que le debe aportar a la tierra podría producir fruto. Imposible. Luego, la tierra requiere de la acción que le corresponde al cielo para producir en ella fruto, ¿sí? Entonces, vamos a mirar este versículo para tener un poquito más de claridad acá. Isaías 55, versículo 9 al 11, por favor. Hernando, qué pena, tienes la mano levantada. Bueno, es que yo también tenía la misma curiosidad que tenía Edna en ese versículo. Yo lo estoy entendiendo como cuando se dice y creó Dios al hombre. Ese hombre es como una forma de decir creó la especie humana. Cuando yo digo y creó la especie humana o creó el ser humano, me estoy refiriendo tanto a mujer como a varón como a hembra, mujer como a... Pero yo también yo también todavía no entiendo que en un solo ser estén los dos. Yo lo entiendo como dos seres aparte, que ambos, la especie humana es varón y mujer, pero los entiendo también como aparte. Y el siguiente versículo cuando dice fructificad y multiplicados, si lo tomamos... ¿No te da curiosidad que Dios lo haya hecho en un cuerpo? Lo que pasa es que yo no lo entiendo como un solo cuerpo, yo lo entiendo como dos cuerpos, varón y mujer. Entonces yo todavía no entiendo que estén en un mismo cuerpo. Lo que puedo entender es que ambos tienen los mismos atributos de Dios. Hablando de, bueno, pues no todos, hay atributos que no los tenemos, la omnipotencia, bueno, en fin, pero sí otras características que somos imagen y Dios, pero lo tiene tanto una mujer como un hombre. Al decir fructificados, yo entiendo, fructificar y multiplicados, si hablamos de la reproducción, tienen que haber dos para poderse multiplicar. Sí. Y lo otro que entiendo es que más adelante cuando dice que formó del polvo al hombre, ahí va uno. Y luego mucho más adelante dice que del hombre formó a la mujer. Entonces yo lo entiendo como dos. ¿De dónde la sacó? Del hombre, claro. Correcto. Estás ratificando lo que él dijo. De ese cuerpo sale ella. Fíjate que a ella no la formó como a él, sino que de él la saca. Por eso él está diciendo que ahí estaba creado varón y hembra. Lo estaba anunciando, lo estaba mostrando. Pero es muy buena la pregunta, porque fíjate, hay mucha gente que está escuchando o va a escuchar eso, y te agradezco. Igual lo van a entender ahorita más adelante, creo que con más amplitud. Nico. Dice que en Job 33:4, el que lo quiera apuntar, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En Job 12:10 también dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. También en Job
27:3 dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, y sigue no leo completo pues para que se compruebe que es lo mismo que está diciendo en Génesis 2:7, ¿sí? Y en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces ahí explica por qué el espíritu está en el hombre cuando él era polvo, para que pudiera tener entendimiento. ¿En dónde le puso eso? ¿Qué es el soplo? Según lo que leímos. El espíritu. Muy bien, el espíritu. Entonces ahí le puso el entendimiento. ¿Con qué entiende el hombre? Corazón. Gracias. ¿Cómo sabemos? Mateo 13:15. Si alguien lo quiere leer, es muy bueno. Lo estamos haciendo así porque es que esto es muy importante. Mire que a veces obviamos cosas que nos parecen que no son tan importantes o creemos que las entendemos o lo hemos leído 1000 veces, pero esto es realmente es muy relevante para nuestra vida espiritual, ¿sí? Para nuestra identidad. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Espera, y Génesis también 6:5 dice, vale, claro, y vio Jehová que la maldad era mucho en los hombres y en la tierra, ¿sí? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Listo. Si eso es darle vida al ser, ¿qué será morir? Porque pasó algo después de esta creación, ¿cierto? ¿Qué será morir? Porque ahí ya tenemos la respuesta, Señor. Estar sin el espíritu, porque si el espíritu fue lo que hizo el ser viviente, es al contrario, antes del espíritu no era un ser viviente, luego el espíritu fue un ser viviente, entonces sin el espíritu no es un ser viviente. Y al quitarle el espíritu, ¿qué perdió el hombre entonces? Corazón, el entendimiento. Bien, el entendimiento. Entonces, ¿qué era necesario hacer después para que el ser no quedara así? Darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Muy bien, excelentísimo. No se ha venido a comer las 11, es muy bien. Fíjense que la escritura siempre, ella nos va a ubicar y nos muestra. Es necesario darles un espíritu nuevo y un corazón nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios tenía que hacer eso? ¿Por qué no lo dejó así? Tal vez parece obvia la pregunta, pero no lo es, ya lo veremos. Y vamos a ver entonces un poquito. Entonces estamos viendo Isaías 55 del 9 al 11, Sí. que si el cielo no da lo que le tiene que dar a la tierra no da fruto. Ahí vamos. Antes de ir ahí, yo quiero que miremos un momentico para reforzar lo que se ha hablado. Usted, yo, por favor, quiero que mire 2 Corintios 4:6. Esto es supremamente interesante. Dice así la escritura. Nos va a dar mucha luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿En dónde? En nuestros corazones. Ok. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. O sea que ¿cómo estaba antes, según ese texto? Sin luz. Sin luz. O sea, eso se traduce a... Ahí lo digo. Bueno. Siga leyendo, yo, por favor, desde el 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vale ahí, por favor. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cegó. ¿Qué cegó? El entendimiento. Ok. Luego eso entonces, ¿a qué se traduce? A que, pues, Corazón. no hay luz, no hay vida. ¿Qué es eso? Están sin espíritu. Este ejercicio lo estamos haciendo para entender más claramente aquellas cosas que hablamos y a veces no sabemos ni qué es muerte, ni qué se murió, ni por qué murió. Entonces Dios le dijo, el día que comas de eso, te vas a morir. Y entonces dice allá que unos ojos se cerraron y otros se abrieron. ¿Cuáles fueron los que se abrieron? Los del conocimiento del bien y del mal. Aquellos sentidos empiezan a dar una información. ¿A qué parte del ser? Al alma. Al alma, muy bien. ¿Cómo sabemos eso? Porque no es solo de dar, como dijo Joa, respuestas ahí. No. ¿Cómo sabemos eso? Y ustedes tienen la respuesta. Anímense. Sí, porque digamos que el alma, al ser conformada por
mente, voluntad y emociones, digamos que lo que hace es enviar información a la mente, que son los Ajá. pensamientos. Gracias. Eso, pues, eso se puede ver evidenciado o se puede ver reflejado en diferentes acciones o en diferentes emociones o en diferentes decisiones. Entonces, por eso sabemos que esa información o esos nuevos ojos lo que hacen es enviar información al alma, porque es la forma en la que vive una persona sin entendimiento. Por ejemplo, puede vivir muy en las emociones, que todo lo que hace o todo lo que piensa es a raíz de sus emociones. Bueno, digamos que es una persona sin entendimiento o que solo percibe el entendimiento natural. Bueno, la escritura nos dice muchas cosas y es muy importante decirlo. La escritura dice que Eva fue engañada. ¿Por qué parte del ser? Sus sentidos. Por los sentidos entró una información y fue engañada. ¿Por qué no fue engañado el hombre y fue engañada la mujer? ¿Qué significará eso? ¿Por qué no engañó al hombre? Esa es una pregunta también bastante interesante para estudiar. Hay que volver y mirar la representación de quién es el hombre y quién es la mujer. Gracias. Y entender quién está engañado, creería yo. Devuélvelo, por favor. Yo quiero expresar un poquito, creo que varios versículos que son usados casi que religiosamente, ¿cierto? Religiosamente, o sea, sin entendimiento. Dice, por su fruto los conoceréis, porque ¿cómo sabemos de dónde está la información? Si es por los sentidos, por los frutos los vamos a conocer, ¿cierto? Y dice Mateo también que el árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces ahí es donde nosotros miramos por dónde, qué clase de información está recibiendo y por dónde la está recibiendo. Muy bien. Porque eso es evidente. Hay otra escritura que es muy interesante, yo, la que dice que ya no anden en la vanidad de su mente en la cual se anduvo en otro tiempo, haciendo los deseos de su carne. De su carne. Entonces, eso nos da mucha luz. ¿Qué parte del ser fue engañado ahí? La mente. El alma. El alma, es decir, la mente, ¿cierto? Fue engañada. ¿Por qué tan fácil de engañar? ¿Qué nos quiere decir la gráfica que Dios hizo con Adán y Eva? Porque fíjese que quien recibe el ataque y quien es engañada fue la parte femenina, no fue la parte masculina. Eso es solo una gráfica que nos representa la imagen de Dios, que tiene una parte femenina y una parte masculina. Pero quien fue engañada y quien recibe el ataque fue la parte femenina. Esa es la gráfica que nos muestra realmente. Sigamos. Hay muchos versículos, realmente hay muchísimos versículos. Colosenses es uno de ellos. Colosenses nos muestra también cómo los sentidos, ¿sí? Y la parte almática es la parte que dominaba al ser cuando murió. Fue la parte que fue engañada, fue la parte que fue atacada, ¿cierto? Y empieza a operar porque el alma ya no actuó por lo que decía o el mandato que recibió a través del espíritu, sino que decide hacer ¿qué? La voluntad. Si quieren leemos esa cita, me parece que es importante. Esa está en Colosenses 2. Leamos esa cita, por favor. Creo que es 1:21. Tengo anotado 1:21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Hasta ahí. Eso nos informa la Biblia. ¿Cuál era la parte que se hizo enemiga? La mente. La mente, ¿sí? ¿Por qué se hizo enemiga según ese texto? Lean, por favor. Por hacer malas obras. Gracias, por hacer malas obras. Listo, dejémoslo ahí. Esto es solamente para entender un poco lo que ocurrió, ¿cierto? Y como estábamos hablando de los ejemplos que Dios hace a través de la creación y de las gráficas, yo quiero mostrarles Isaías 55, 9, 11, qué es lo que nos dice, para que miremos cómo la tierra, que es la parte femenina, y el cielo, que es la parte masculina, también interactúan con propósito, lo cual nos va a mostrar algo espiritual. Bueno, José. Quería, no sé, hacer una pregunta, porque, o sea, antes de leerlo, ¿no? Porque tú me hablas de el cielo como la parte masculina y la tierra como la parte femenina, pero eso me hace pensar en que eso se corrobora con el escrito original, porque al cambio de los idiomas se maneja diferente el femenino y el masculino. Entonces sería como verlo desde el español, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces no sé si funciona igual, por ejemplo, en el hebreo original o no. Igual acá lo vas a ver. ¿Qué es Listo. lo que ocurre con esa unión, con esa creación? ¿Qué es lo que Dios quería mostrar? Dios todo lo hizo en una perfección que es increíble cómo Él quiere dibujar
a través de los hechos todo aquello que es espiritual y que uno a veces no puede comprender, pero es repetitivo. Lee. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los de los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regresar antes, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla y al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es tremendo versículo. ¿Qué entiendes, José? Como la función que le delegó, o sea, hablando digamos de lo que venimos hablando, Sí. La función que le delegó Dios al cielo y a la tierra, porque si bien la función del cielo es regar, digamos, dar agua a la tierra también tiene una función que es dar un fruto, en este caso es germinar, dar semilla. Bueno, entonces eso da como que los dos tienen una función, pero esa función solo se da si están los dos en el juego, por decirlo así. Y bueno, ya hablando en la parte espiritual es lo que habla Dios en cuanto a que Él da una palabra, ya sea a través de nosotros, y esa palabra tiene que volver con algo, porque es como lo que hace el cielo con la tierra, regar para que dé un fruto. Entonces es lo que yo veo. Sí, es impresionante cómo interactúan, ¿cierto? Para cumplir un propósito. Si la tierra no recibe la lluvia, ella no va a germinar, ella no da fruto, ¿sí? Entonces ahí dice que el cielo envía la semilla, la lluvia, produce semilla y la tierra produce. ¿Eso a qué les recuerda? ¿No les parece muy familiar? Porque el cielo es un simbolismo ¿de qué? Del Padre. O de lo espiritual, ¿cierto? ¿Cierto? Y del Padre, muy bien. ¿Y la tierra? La humanidad. Soy yo. La humanidad. Entonces, cuando el cielo pone esa semilla y contribuye regándola y pone allí lo que requiere, lo que necesita la tierra, se unen. ¿Qué vemos? ¿Qué resultado hay después de eso? ¿Qué Pues, aparece? podemos ver varios ejemplos, ¿no? Cristo y la iglesia, el espíritu y la mente. Exactamente. Gracias, José. No te lo reveló carne ni sangre. Entonces, fíjate que Dios ha dejado oculto en la creación para que aquellos que quieran hacer una observación puedan conocer las cosas espirituales a través de lo físico. Eso dice Romanos 1, 19 y 20. Entonces, ahí hay cosas muy interesantes. Ese versículo empieza diciendo que hay algo que es superior, ¿cierto? ¿Qué es superior ahí? Como son más altos los cielos que la tierra, superior está el cielo que la tierra. Gracias. Así que son mis caminos, así son mis caminos. Sigue. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está colocando una superioridad, ¿cierto? Sí, señora. Está diciendo Sí, es que que es muy más clarito como muestra esa posición, o sea, la marca le da su lugar, tanto a él, lo que él es y significa, sí. y lo que representa para uno o para la tierra, muy clarita la posición, y lo que representa también la tierra. Es una buena gráfica que utiliza, porque él siempre quiere mostrar aquello espiritual que es difícil de entender, pero lo podemos comprender a través de lo físico. Siguiente. Podríamos hablar ahí también de una posición de autoridad. Sí, me gusta. El Padre y el Hijo. Si el Hijo es la palabra, ¿el Padre quién es? El pensamiento. Por favor, Juan 14, 28. Miremos qué dice acerca de eso. Juan 14, 28. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, ustedes se habrían regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Qué está diciendo? ¿Que el Padre es mayor? Porque el Padre es mayor, porque el Padre mayor es que yo. Ok, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. O sea, el Hijo. El Hijo. O sea que si observamos, ¿qué es mayor, el pensamiento o la palabra? El pensamiento. Pensamiento. Muy bien. O sea, el pensamiento se hace vivo a través de la palabra. El pensamiento es mayor que la palabra. ¿De dónde sale la palabra? De un pensamiento anterior. Muy bien, de un pensamiento. Luego, ¿qué nos querrá decir él con eso? ¿Será que quería hablar de jerarquías o resaltar que él era poca cosa? ¿Por qué lo diría de esa manera? Yo quiero que ustedes sepan que el Padre es mayor que el Hijo. No era porque se sintiera menos. Juan 13, 16. Mire lo que dice allí. Dice así, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado
es mayor que el que le envió. ¿Qué es más Quería decir un poquito ahí entonces, de razón que cuando una acción se da es producto de algo que antes ha pasado. Exactamente. No puedo lanzar una palabra, un improperio contra alguien si antes no lo pensé. No puedo llevar a cabo nada si antes no lo pensé. Tiene que ser primero pensado como Génesis 1:26 al 28 para poder ejecutar lo que pensó en Génesis 2:7. Muy bien. ¿Qué dice Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Para que eso saliera, ¿qué hizo antes? Para que esa palabra saliera, ¿qué tuvo que haber hecho antes? Pensar. Muy bien. O sea que De hecho es así con todo, porque, por ejemplo, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego habla de que separó las aguas de las aguas, y luego habla del abismo, digo, de los cielos, como ya como primero lo piensa, luego lo dice y luego lo hace, ok, que es como el método de ejecución que se ve en todo Génesis. así Es es lo toda la mismo. creación. Ajá. Pero estaba pensando en lo del siervo y el enviado, y es Ajá. que si bien hay una jerarquía en cuanto al orden que debe haber en la ejecución de un algo, ese orden, cada parte de ese orden no es más importante una que la otra, porque, por ejemplo, si el que envía al siervo no está, pues no hay ningún mensaje, pero si el siervo no está para enviar el mensaje, tampoco está el mensaje, ¿sí? Pero Ujú. sí hay un orden de jerarquía, es decir, un orden en el cual se deben ejecutar las cosas, porque sin ese orden es imposible que se ejecuten. Gracias. Mira eso. Es increíble que Dios pensó, habló y apareció lo material. De eso se habla mucho ya hoy. Todo el mundo dice, piénsalo y manifiéstalo, créalo, ¿cierto? A veces hasta los naturales tienen más entendimiento o creen más en, no sé, en estas cosas. Pero fíjense que ahí están las tres partes. Está el pensamiento, está la palabra que ejecuta y viene la parte física o material, ¿cierto? Que es la creación. Ahí está espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? En acción, digamos. Toda la escritura muestra que es un todo, es uno. Es decir, así funciona. Dios pensó, Dios habló y materializó, ¿sí? Así de que la parte material, la parte física, por tanto, me tiene que mostrar ¿qué? Espiritual. Lo espiritual. ¿Puedo decir algo? Creo que es muy claro ahora el proverbio que habla acerca de cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Uf, No solo en el hombre, ¿no? Sino súper. que Dios realmente fue eso. O sea, él primero lo pensó, luego lo creyó de tal manera que se manifestó Así es. en el cuerpo, en el Hijo. Muy lindo. Mire que esto no es una cosa novedosa tampoco, porque mire cuán repetitivo es Dios. Quiero leerlo un poco de énfasis. Dice así, esto es 1 Corintios 11:3. Quiero que sepas que Cristo, yo se lo dedico, hermano, esta mañana, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, ¿sí? Si seguimos leyendo, la escritura dice que la mujer es la gloria del varón, es decir, que ahí se ve realmente quién es el varón, ¿sí? Lo mismo en la iglesia, que se ve la gloria de Cristo, en Cristo que se vio la gloria del Padre, ¿cierto? Vino y manifestó al Padre. Pero hay una cosita que acaba de decir que la dijo así como muy rápido, y es que la mujer es la gloria del varón. ¿Sí? ¿Quién manifiesta a quién? ¿Quién es el que está manifestando a quién y qué en eso que está diciendo? Porque es lo mismo que la iglesia. La iglesia, ¿qué manifiesta y a quién manifiesta? Sí. ¿Qué manifiesta? Porque realmente ahí se puede ver la unidad, pero para allá vamos. Esto es solamente para engrosar un poco lo que Dios viene diciendo, y como es de repetitivo y que Dios no ha dicho nada por casualidad, no dejó, como a veces decimos nosotros, que es artera la sujeción, ¿cierto? O cuando el varón es cabeza y dice que sustenta a la mujer. Yo quisiera que un varón se lea Efesios 5, ya les digo qué versículo. ¿Se podría desde el 21 tal vez? Sí. Sí. Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Gracias. Qué bueno por los varones que sustentan y cuidan, aunque no sepan lo que están haciendo, y la mujer que se sujeta, que tampoco sabe lo que está haciendo, pero en realidad no es capricho de Dios, simplemente es mostrar lo que estamos viendo en la imagen, una unidad con propósito que revela y refleja algo que ya lo vamos a entender siguiente. Entonces, el hombre, señor. Un poquito de énfasis en lo que decía yo anteriormente, pues para que nosotros los hombres nos demos cuenta y nuestras amadas. Dice, versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y veíamos que la mujer es gloria del varón. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Porque acá dice, a fin de el Señor Jesucristo, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia es gloria de Cristo, pero eso, digamos que la cabeza es estática, no hace nada, no hizo nada, no aporta nada. ¿Cómo es para que la iglesia sea la gloria de Cristo? ¿Cómo es para que la mujer sea gloria del varón? Ok, entonces dijimos que el hombre fue creado varón y mujer, o sea, fue creado la humanidad, por decir algo, el género humano, como decía Hernandito. Varón y hembra los creó, ¿cierto? Lo que simboliza, lo que quiere Dios mostrar con ello, es que ese ser tiene una parte que es masculina y una que es femenina. Estamos hablando del espíritu y del alma. Siguiente, aunque ya lo explicamos un poco. ¿Dónde está el corazón? Según lo que leímos al comienzo. En el espíritu. ¿Y dónde está la mente? En el alma. En el alma. Muy bien. ¿Por qué sabemos que esta parte es la parte femenina, la mente? ¿Cómo saberlo? Porque fue la parte engañada. Exactamente. Y dijo Pablo, temo que como la serpiente vuestros sentidos sean engañados y caigas de la fidelidad o de la verdadera fidelidad a Cristo, ¿cierto? Es la mente. O sea que por eso no fue engañado el hombre. Exactamente, porque todo lo que Dios ha hecho es una gráfica, solamente para mostrar. Bien podría haber hecho que engañara al hombre, pero no era eso lo que quería mostrar. Fue ella la que fue engañada. ¿Por qué? Siguiente, esas citas bíblicas ya las habíamos visto. Entonces ahora sí la respuesta para Edna y Hernandito. Varón y hembra los creó. La primera vez que sucede en Génesis 2:21, también es una gráfica que nos muestra algo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí con ese sueño del hombre? ¿Quién quiere leer? Génesis 2:21. Por favor, alguien que lo lea. Yo lo leo. Entonces dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Muy bien. La pregunta aquí sería, ¿por qué, lo que ya habíamos dicho anteriormente, por qué no hace a un muñeco aparte y hace la mujer, la parte femenina? ¿Por qué no la hizo aparte? ¿Por qué la tenía que sacar de él? ¿Qué era lo que quería enseñar con esta forma de creación? Vuelvo a lo mismo, recuerde que lo que Dios creó y de la manera como lo hizo es solo para mostrar algo espiritual. Romanos 6. José, dale. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Saben por qué ocurrió de esta manera? Porque era necesario. Era necesario que la mujer que es la iglesia, saliera de Cristo, también fuera sacada de él con un propósito, con un objetivo. ¿Cuál? ¿Cuál será ese objetivo? Unidad. Muy bien. Uf, no te lo he revelado, Carmen. Estamos hablando de naturaleza, familia, hermanos amados. Tenía que ser carne de su carne y hueso de sus huesos, dijo el pasaje que se leyó acerca de Efesios 5. Tenía que salir de allí, ¿sí? La primera nos mostraba lo que iba a venir, siempre será una sombra. Es la parte física que nos revela lo espiritual que venía. La iglesia fue tomada y sacada. ¿Por qué? Les voy a dar una bomba. ¿Y saben una cosa? Mire, nosotros lo sabemos, pero yo creo que no lo hemos magnificado en la manera que es.
Siguiente. Jenny, como no leímos el versículo 22, lo voy a leer para poder entrar ok. y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, Ay, hizo claro. un hombre y la trajo al hombre, ¿cierto? Entonces el hombre dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y en Efesios está en 5. 30. Dice así, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Se hizo una pregunta a Jenny que por qué, tenía que sacarla de la mujer del hombre cuando nos sacó la costilla y la Tenía hizo que ser mujer. de su Entonces, misma naturaleza. Exacto, sí. Hablando de naturaleza, eso es lo máximo, porque digamos que si, es que quiero poner esto, que si hubiera hecho dos muñecos, hubiera hecho al hombre y a la mujer de dos muñecos separados, entonces no habría, digamos, como la unidad que tenía que ver, la protección, el cuidado y tantas cosas que eso demandaría de ahí adelante, ¿cierto? De ahí en adelante. Lo que a mí no me cuesta, pues no me interesa. Entonces fue sacado de mí, me interesa. Es parte de mí, me interesa. Entonces quiero guardar. Soy yo mismo, ¿cierto? Claro. Entonces se me hace que es maravilloso el poder entender que si yo fui sacado de el varón Cristo como iglesia, fui sacado de allí, pues qué importante soy para él y qué hace él por mí. Yo, fíjese, escuche por favor y abran atentamente sus oídos. O sea que todo este proceso que ha hecho el Señor fue para hacernos parte de su ser. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es el ser de Dios. Es el ser de Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo. El cuerpo hace parte del ser de Cristo. Nosotros somos esa parte física que se creó a partir de un pensamiento que nos dieron la palabra que es el Señor y se ha hecho carne. Somos un ser con Él. Estamos hablando de ser. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo esta mañana? Somos uno con Él, un ser. Esto no es una historia, no es una filosofía, no es un cuento, no es nada. Esto es nueva creación, una humanidad nueva creada en Él, parte de Él, sacada de Él. Soy su cuerpo, no soy cualquier cosa. Soy su ser. Puedo decir a grandes voces, soy el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, Santo Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, porque yo creo que esto no es que sea una cosa novedosa que usted no sepa qué es el cuerpo, pero una cosa muy diferente es entender que somos parte del ser de Cristo mismo. Él no es incompleto. A Él le plació introducirnos en su ser. Por eso, dice la Escritura, ahora ustedes tienen la mente de Cristo. Eso es de grandes. Diga, tenemos la mente de Cristo. Se trata de naturaleza. Ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso no se trata de parecerme a Él, de comportamientos y tratar de ser. No, yo soy. Es el ser. Es incrustado allí. Cristo la cabeza. La iglesia que es la mujer es el cuerpo. Pero entonces aquí ya no hay cómo derribar esto porque es que ese cuerpo es glorificado, ese cuerpo resucitó, ese cuerpo es sujeto a la cabeza. Ese cuerpo está protegido, escondido, dice la Escritura, guardado en Cristo, en Dios. Amado, además. Imagínense, sentado en lugares celestiales. ¿Por qué nos sentamos allá? Somos parte del ser. Creo que una de las cosas que también quería exponer esta mañana es que nosotros debemos entender, es un deber entender lo que somos. Quiere decir, éramos, ahora somos. Éramos algo antes, o sea, muertos, separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Pero Él hizo una obra nueva, absolutamente nueva. No tenemos nada de pasado, no tenemos nada que nos diga que no pertenecemos al cuerpo. Es que el cuerpo dice, se la presenta a sí mismo santa, sin mancha y sin arruga, esa mujer, ese cuerpo que es de Él. No hay, si nosotros pudiéramos entender esa verdad absoluta de que somos parte del ser de Dios, entonces nosotros viviríamos otro tipo de vida, la vida que nos corresponde como ser de Dios, como el Señor Jesús pregunta, ustedes dicen que ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es de ser? ¿Cierto? Entonces pregúnteme a mí hoy una persona, ¿usted quién es de ser? Y yo debería contestar con todo orgullo y a voz en cuello, soy el ser de Dios, soy parte del ser de Dios, porque, o sea, soy el ser de Dios, porque no somos ni parte. Pues somos la parte femenina. Somos una unidad, sí. Exacto, somos uno. Volvimos la manifestación, además. Es
volver lo que es él y realmente por dejarnos llevar de nuestros sentidos, realmente no manifestamos lo que realmente él es, que es la verdad, ¿no? Cuando decimos es que estoy afligido por esto, o es que me duele aquí, o no tengo, o lo que sea. Entonces, creo que tan importante realmente el afirmarnos en lo que Dios dice, que es la verdad. Y creo que hay más claridad ahora en cuanto a que la palabra es viva y eficaz, ¿no? Realmente es un trabajo que debemos hacer porque realmente es ella la que nos produce la fe y no la tenemos o no creemos lo que Dios dice simple y sencillamente, porque no tenemos esa relación diaria, esa renovación de nuestra mente diaria como deberíamos. Esto es mucho más allá porque es naturaleza. La nueva naturaleza, por eso ahora somos un espíritu con él. Es naturaleza, lo que Marley había preguntado. Somos un espíritu con él. Esto es diferente porque nos ha sacado de su cuerpo, de su carne y de sus huesos para ser uno. Y por eso somos el cuerpo, somos parte del ser de él. Esto no es de pronto, bueno, soy una partecita ahí como el ladrillito. No, el cuerpo me sacó de ahí. Tengo una naturaleza realmente divina, dice la escritura. Nos ha hecho partícipes de una naturaleza divina, ¿no dice la escritura eso? Tal vez se pueda entender mejor. Realmente esto es grandioso. Lo que Dios pensó, lo que Dios dijo y lo que ha hecho. Somos ese pensamiento materializado. Nos ha puesto como esa palabra realmente encarnada para manifestar ese ser invisible, porque ahora es en este cuerpo que se evidencia la unidad del Padre y del Hijo. Se puede percibir y usted dirá, no, yo no puedo. No, usted no, pero es que entienda, usted es él y es su mente la que ahora está operando, es su espíritu el que opera en usted. Esto es una realidad, somos una nueva criatura. Esto es una realidad. Yo quisiera tal vez ser un poco más elocuente y transmitirlo de una mejor manera, pero esto es grandioso. Realmente digo, gloria a Dios. De verdad quisiera gritarlo. Es tan maravilloso pensar en que todo lo que él hizo y lo que apostó es para que fuera él mismo. Por eso cuando dijo, yo me voy, pero yo no los dejo ahí, sino que volveré por mí mismo. ¿Se acuerdan que lo dice en Juan? No sé si Nui tiene la cita. Esto es una cosa tan grandiosa, increíble, que de verdad yo me maravillo y le daba tantas gracias al Señor de que me lo haga entender de esta manera, de que ha hecho todo y apostó todo, de que yo no soy una casualidad, sino que todo lo ha hecho adrede, con propósito. Alexander, dale. Quería leer Primera de Juan 5:20 en Nueva Traducción Viviente, que dice algo, lo que tú estás hablando en parte. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo. Jesucristo, Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Gracias, Alexander. Estaba pensando en que en verdad tenemos que meternos en oración, verdad, absoluta verdad, porque necesitamos entender que somos revestidos de Cristo, que somos uno con Dios, que somos uno con Dios. Necesitamos orarlo, necesitamos hacerlo parte de nosotros. Eso no va a ser mágico, se los aseguro que no, porque traemos nuestra mente un tanto viciada digamos, con el desconocimiento de la Escritura, o a causa del desconocimiento de la Escritura y del poder de Dios, a causa de todavía no comprender toda esta obra tan extraordinaria en favor nuestro, a causa de no entender lo que significa ser amado, guardado, protegido como la prometida, como la esposa de Cristo, a causa de no entender que realmente, verdaderamente, sin ninguna duda, somos santos, sin mancha y sin arruga, a causa de no entender que nuestra mente es la mente de Cristo, que nosotros ya tenemos que decidir por nosotros mismos, porque nadie puede hacer nada por otro, de que nosotros somos lo que somos, y no somos lo que otro dice, sino lo que el Señor Jesucristo dice que somos su cuerpo, ¿cierto? Esto es de orar, de verdad que es de orar, de alimentar nuestra fe, de reunirnos a conversar la Escritura, de poder hablar, de poder expresar nuestro ser en familia como cuerpo de Cristo, porque si no, solo no vamos a poder, realmente solo no vamos a, en el sentido que nos necesitamos como cuerpo. Hay coyunturas como el amor que nos unen, el perdón, la misericordia. Esas son coyunturas que nos unen y no las podemos obviar. Si las obviamos, estamos solos y todo nos va a parecer común y corriente y nuestra vida no va a cambiar. Entonces, entender esto hoy o verlo hoy para poderlo entender es la tarea, es el trabajo más
más extraordinario que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer, a meternos con Él, a poder recibir de Él su esencia, su verdad, su naturaleza, vivirla, gozárnosla de verdad de ser hijos de Dios, de disfrutar ser hijos de Dios y dejar el lamento como si nos faltara algo todavía. Tengo la cita. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jenny. A mí mismo, nos dice, vendré a mí mismo. Dios santo, esto es impresionante. Perdón, es que de hecho Dios le llamó a Adán y Adán significa humanidad, hombre, o sea, ser humano, o sea, genética, gen, ADN, es uno mismo, o sea, un mismo ser. Yo quería decir algo Vale. que me dio un poco de claridad con respecto a la parte natural de hoy en la sociedad, y es cómo se intenta anular la cabeza, no solo la cabeza hombre, sino la cabeza Dios, en el sentido de que se busca la independencia en pensamiento, la independencia en absolutamente todo, dejando atrás, de hecho hasta en la crianza de los niños se ve malo, digamos que establecer un vínculo también de usted es superior a mí, o sea usted me gobierna, por decirlo así, para que funcione un hogar. Me da claridad en cuanto a lo que está haciendo el enemigo en nuestra sociedad, y es anule la cabeza. Sin embargo, la naturaleza que Dios puso en nosotros, la imagen y la semejanza, no miente, porque más allá de eso, por ejemplo, una mujer siempre busca un hombre que sustente o que guíe, pero me parece impresionante y se relaciona mucho también con lo que se habló la semana pasada, y es que el espíritu que se nos fue otorgado, que es el Espíritu de Dios, es el que manda la parada, por decirlo así, en el ser, en el sentido de que el alma y el cuerpo van a mostrar lo que hay en el espíritu, si es que se están dejando guiar por él mismo, ¿sí? Entonces, y también me parece muy chévere cómo da de claridad qué significa que yo sea el cuerpo de Cristo, que no es solo un título, sino también es una responsabilidad, porque yo soy quien va a dar gloria de Cristo, conforme a cómo me estoy dejando guiar, por la cabeza que es Cristo, ¿sí? Y también un llamado a mí como esposo, como cabeza de hogar, y es que yo soy la cabeza de mi esposa. Ella va a reflejar cómo estoy yo, si yo me estoy dejando guiar por la cabeza que es Cristo. Entonces, esto me parece muy chévere, la última diapositiva, porque dice Cristo, cabeza y mujer, el fruto. Entonces, en un hogar, si se está mostrando un buen fruto en la mujer, entonces todo este camino que recorre, que es Dios, Cristo, hombre y mujer, si hay un buen fruto es porque digamos que se están haciendo las cosas de la forma correcta. Pero y si no, porque se sigue la tradición de que como el hombre es la cabeza, se quita toda responsabilidad y la mujer se tiene que someter sí o sí, pero el hombre tiene la responsabilidad grande de que es el primero que debe ser guiado y sujeto a la cabeza que es Cristo. Fíjate que tú estás diciendo algo muy interesante, porque cuando vemos aquí que en la mujer se ve el fruto, que ella es la parte física humana, es la misma gráfica que puse viendo el cielo y la tierra, ¿no? En la tierra es donde se ve el fruto, ¿sí? Nosotros no vemos frutos en el cielo, pero sin que ese cielo intervenga y venga como que insemina la tierra para que ella dé fruto, no se da. Es lo mismo. Fíjense que todo es lo mismo, es una repetición. Dios es repetitivo en sus enseñanzas para hacernos entender eso. Y realmente va a ser la iglesia. Mire, esto es una cosa, les voy a decir esto tan importante. María, que es la mujer y es el símbolo de la humanidad, también de la tierra, ella dio fruto antes de casarse, estaba desposada, pero no se había casado. La iglesia está dando fruto, pero tampoco han llegado las bodas del Cordero. Fíjense que es lo mismo. Esto es una repetición de la repetidera, porque Dios quiere hacer entender al hombre con lo físico, siempre para poder explicar lo espiritual, porque no es fácil comprender. Y la Escritura nos dice que se ha de discernir espiritualmente. Por tanto, era necesario hacer un cambio en la parte espiritual del ser, y le puso un corazón nuevo para que pudiera entender. Es muy lindo, ¿no? Sí, de hecho, eso de que la repetición de la repetidera en el pecado original, se acudió a la mujer, a engañar a la mujer, pasándose por encima el orden que era la cabeza, ¿no? No se acudió a nada. Y ahorita es lo mismo. Lo mismo, Ahorita, no puede ser engañada según Pablo. sí. La iglesia, temo que como la serpiente, ustedes es que nosotros somos la parte femenina de ese ser, ahora somos el cuerpo. Esto es una cosa grandiosa. Yo le recomiendo que vea este video una
2 o 3 veces y va a entender muchas cosas más que uno no las coge a la primera, pero es muy importante y no solamente eso, sino que, como decía yo, hay muchos videos que tienen una información muy valiosa, muy importante, que enriquece nuestro conocimiento y nos abre el entendimiento, nos amplía el foco para poder ver. Es realmente muy, pero muy interesante este tema. Pienso que no puede ser la única vez que lo tenemos que tratar, porque es realmente muy, pero muy interesante este tema en nuestra mente, pero de las cosas que hoy me causan bastante, digamos que me impactan hoy, es mirar el cuerpo, ¿no? El cuerpo que es esta mujer y no ha cambiado desde el principio hoy los sentidos y el engaño de los sentidos. Si miramos, es ahí a donde se apunta hoy. Todas las filosofías, la música, todo lo que se habla del cuerpo y se habla de darle rienda suelta al cuerpo y a las pasiones y a todo lo que el cuerpo te pida, hazlo. Pues porque obviamente se intenta engañar, o sea, siempre se ha hecho engañar desde siempre a eso, a las emociones y a los sentidos. Y la mujer está ahí presente, o sea, tú no ves absolutamente nada que no esté relacionado con el cuerpo de la mujer, más que la del hombre. Y otra cosa que me impacta frente a esto y las corrientes feministas frente a Dios es machista, Dios es hombre, y poder entender esta parte de Dios hombre, Dios mujer, ¿cierto? Revelado en nosotros, es una maravilla. O sea, Vamos a mirar el tema. Para mí eso hace caer, pero pues es que es obvio que nosotros debemos entenderlo para poderlo explicar, ¿sí? Porque pues de las grandes resistencias que hay en la mujer de valorar su cuerpo y de valorar lo que es y de valorar la figura masculina es porque Dios es machista. Gracias. Entonces eso es bastante increíble poderlo profundizar mucho más para que nosotras entendamos como mujeres que somos. Gracias, Somos en toda esta creación. Vale. Miren, para terminar, por favor, alguien que lea Mateo 18, 19 al 21. Puse esta imagen con signo de interrogación porque ¿qué significa que el corazón esté así, cogido de la mano con la mente? ¿Qué es? ¿Qué implica? Mateo 18, 19 al 21. Yo. Otra vez digo, hablando de ese corazoncito y esa mente, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Listo. Entonces, el Padre y el Hijo se ponen de acuerdo y ¿qué pasó? Fue hecho. Todo está hecho. Todo está hecho. Todos se ponen de acuerdo y créanme que está hecho. Esto no es un juego, esto no es mentira, esto no es una cosa rara. Es como fue creado el universo. Fue creado y creado para vivir en unidad y eso es lo que debemos ser. Así, no nos dio el tiempo y hace falta entender qué separación había, por qué no había unidad y ahora por qué hay unidad. Eso es muy importante y lo que estaba diciendo Jackie, que sería muy bueno abordarlo para la próxima semana para ampliar el tema. Está bien, eso no se puede cortar. Yo creo que el siguiente domingo seguimos con la enseñanza y la reunión que vamos a hacer de iglesia tendría que ser después para poder mirar cómo estamos, qué necesitamos el uno del otro, qué no hemos entendido, bueno, etcétera, etcétera. Así que mis hermanos, un gran abrazo de verdad. Como les dije al principio, de verdad estoy súper gozoso porque es que Dios está hablando más clarito, no puede hablar, con el deseo de que ustedes y yo estemos de verdad parados firmes y establecidos en lo que Él dice que somos. Así que un abracito a todos, gracias Jenny, gracias hermanos y hermanas, un abrazo a todos, un abrazo y nos vemos el Buen próximo día, domingo. bendiciones para todos. Chao, que estén bien. Muchas bendiciones a todos.